Muy bien, en este video continuaremos con la tercera bacteria que puede ocasionar infecciones respiratorias en las vías inferiores. Y en este caso hablaremos de Bordetella pertussis, siendo este género que puede llegar a contener hasta 100 especies, de las cuales la más importante es esta, la pertussis, la cual va a provocar la enfermedad clásica, con el cual se puede también, con un tipo de voz de tos muy específica, que es la tosferina. Sin embargo, también podemos encontrar dos especies más, que vendría siendo la parapertussis y la bronquiséptica, que vendrían siendo muy similares en cuanto a su sintomatología o su patogenia. Sin embargo, vienen siendo un poco más leves en cuanto al tipo de enfermedad que puede provocar. Entonces, en cuanto a su crecimiento y estructura, Bordetella es un cocobacilo y es gram negativo, algo muy similar como lo es Haemophilus influenzae, otra bacteria que no pertenece a las enterobacterias, pero que vendría teniendo una estructura muy similar a Haemophilus influenzae y a las demás enterobacterias. Sin embargo, este requiere medios especiales para su crecimiento, ya que requiere la nicotamida, el carbón para neutralizar los efectos inhibitorios de algunos medios y antibióticos para poder inhibir la microbiota respiratoria. Este microorganismo suele crecer dentro de 3 a 7 días, por eso es muy importante tener en cuenta la clínica y los datos que pueda mencionar el médico pensando en que pudiera ser Bordetella pertussis para poderle dar más de 72 horas a los medios de cultivo en la incubación. Algunos de los factores que tiene de virulencia esta bacteria es una hemaglutinina filamentosa, la cual le va a permitir adherirse para poder colonizar la tráquea. A esto se le une los glucolípidos de la membrana de las células ciliadas, la cual se une al CR3 de los fagocitos e inicia la fagocitosis, lo cual esta también, esta decina es altamente inmunogénica y es el componente primario de las vacunas acelulares. Tenemos las fimbrias o las fimbrias, que también le van a poder permitir adherirse. Tenemos la pertactina, que es una proteína P69, y sobre todo de las más importantes, la toxina pertussis, que es una toxina del tipo AB, que esta se une a los glucolípidos en la superficie de células del epitelio respiratorio. Entonces tenemos a otras que van a ser enzimas y hemolicinas, que también tiene una función de toxina. Este va a aumentar el valor intracelular de la adelinato ciclasa, se inhibe la muerte bacteriana por la fagocitosis y la migración de los monocitos. También puede producir otra toxina, que esta vendría siendo dermonecrótica, que produce lesiones cutáneas o reacciones fatales en modelos de animales, y en el humano supuestamente se desconoce su función. Sin embargo, tiene una citotoxina traqueal, que este es un fragmento de péptido-glucano que causa hinchamiento de las mitocondrias, rompe uniones intracelulares y daña los cilios e induce la producción de las interleucinas 1A. Y los lipopolisacáridos, que vendría siendo por ser una bacteria gram negativa y que puede producir un efecto también de endotoxina. En cuanto a la epidemiología, este vendría siendo un problema de salud pública a nivel mundial, ya que a pesar de ser parte de los esquemas de vacunación, se sigue estimando con 50 millones de casos y 300,000 muertes anualmente. Entonces, Bordetella pertussis es estrictamente un patógeno de humanos, no lo encontramos en los animales, y la inmunización en los años 40 fue importante, aún así, en la reducción de la propagación de esta enfermedad. Tenemos que su patogénesis es con un tropismo marcado en el epitelio ciliado de los bronquios por sus factores de virulencia que mencionamos hace rato. Sin embargo, con las toxinas que pueden llegar a producir o que producen estas bacterias,
no necesariamente por la colonización, la reproducción de estas bacterias van a provocar la enfermedad, el daño en los tejidos, sino por las mismas toxinas van a ir provocando evitar la fagocitosis y la muerte por los macrófagos y otras células, sino que por medio de las toxinas van a provocar también una respuesta inflamatoria inmunológica, lo cual también le va a permitir poder llegar a otros lugares y provocar alguna reacción sistémica. Entonces podemos tener tres partes, tres periodos en las infecciones de esta bacteria. Después de 7 a 10 días de incubación puede seguir un curso prolongado por tres etapas, que vendría siendo primero la catarral, que prácticamente esta es la fase más contagiosa. Tenemos que hay bastante rinorrea, mucoide, es decir, escurrimiento nasal, que puede llegar a durar de 1 hasta 2 semanas, lo cual también le da otro tipo de síntomas que no son específicos para esta infección, como es la fiebre, el malestar general, el estornudo, pero también puede haber hasta anorexia. Podemos tener la fase paroxismal, que en este prácticamente es de mucha tos, que puede tener periodos hasta de 50 veces tosiendo y que puede llegar a durar desde 2 hasta 4 semanas. Este tipo es muy característico por el tipo de tos, la cual es también conocida como la tosferina. Entonces, este también podría llegar a ser un periodo donde existe bastante cantidad de bacterias. Sin embargo, una de las cosas que vamos o podríamos observar es que hay un conteo de linfocitos en la sangre muy elevado, que pudiera llegar a ser hasta 40.000 por mililitro. Y por último, podemos tener la fase convaleciente, que esta puede llegar a durar de 3 a 4 semanas, ya en el cual la sintomatología va disminuyendo gradualmente. Entonces, el diagnóstico en el laboratorio vendría siendo una muestra de un exudado nasofaringio. Sin embargo, también pudiéramos de un aspirado, ya que este tipo de pacientes también han perdido, vamos a decir, la fuerza. No se va a pedir un esputo. Entonces, sin embargo, una de las cosas muy importantes es que los hisopos deben de ser de tracón o rayón, y no de alginato de calcio, como es de los más comunes, ni de algodón, ya que el alginato puede llegar a inhibir la PCR, si en dado caso se va a realizar por medio de biología molecular, y el algodón puede matar al microorganismo. Entonces podemos observar cómo se debe de realizar la toma de muestra de estos pacientes, realmente cómo se debe de introducir el hisopo. No debe de ser de manera vertical en la misma línea de la nariz hacia el cerebro, por así decirlo, sino que debe de entrar de manera perpendicular y llegar hasta la cavidad faringe o nasofaringe para poder tomar la muestra, como lo podemos observar en esta fotografía, ya que es una de las maneras erróneas que podemos observar en la toma de muestra de nasofaringe. Y después de que tenemos el exudado, y si tenemos los medios de cultivo específicos para Bordetella pertussis, pues podemos utilizar el Regan Low, que de alguna manera su color es por la concentración o el carbón que debe de obtener este microorganismo en este medio de cultivo, o podemos tener el Bordet Genho. Después de que se realice y que se observe el crecimiento, tenemos algunas pruebas bioquímicas, como lo es que no fermenta los carbohidratos, es indol positivo, reduce a los nitratos, es citrato positivo, ureasa positivo, catalasa positivo y oxidasa positivo. Generalmente, estos microorganismos los observaremos con un muy buen crecimiento hasta el quinto día, y es importante hacer una tinción Gram, pero también se puede realizar pruebas de inmunofluorescencia o pruebas de aglutinación. El tratamiento puede ser eritromicina, acitromicina y claritromicina, obviamente teniendo en cuenta
las pruebas de susceptibilidad por en dado caso que haya una resistencia a los antibióticos.